vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra conferencia que hemos organizado con el equipo de investigación de ODER. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a todos a esta actividad. Mi nombre es César Murúa, yo soy politólogo de formación y colaboro con el equipo de investigación en tareas vinculadas a la parte metodológica y de encuestas, porque básicamente la característica fundamental del proyecto y del equipo es la multidisciplinariedad. El día de hoy hemos organizado esta conferencia con un título de convocatoria de por qué todavía no hemos contactado civilizaciones extraterrestres, que nos pareció una pregunta que al mismo tiempo guía nuestro trabajo de investigación y es una pregunta que en una u otras circunstancias en algún momento nos hemos hecho, entonces nos pareció bueno que organizáramos la convocatoria detrás de esta consigna. Les cuento brevemente algunas consideraciones sobre la participación y la dinámica que va a tener el evento. En primer lugar, bueno, las reglas de los webinars en esta metodología tienen que ver con que los participantes no tienen habilitados micrófonos ni videos. Eso lo hacemos básicamente por una cuestión de darle mayor estabilidad a la conexión. Sabemos que en algunos casos las conexiones por internet no siempre nos acompañan, entonces por las dudas establecemos esa metodología. Van a notar en la base de su dispositivo, ya sea que esté en una computadora o desde su celular, una sección denominada preguntas y respuestas. Ahí pueden ir haciendo comentarios o señalamientos. La idea es que cada uno de los expositores el día de hoy desarrolle su presentación y finalizada toda la ronda de presentaciones, pasemos a esa instancia de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir haciendo comentarios a través de esa herramienta. Como para que nos organicemos, la bienvenida formal y la explicación y la presentación de las características del proyecto las va a dar José Funes, que es el director del proyecto. Posteriormente Marcelo Lares va a presentar algunos avances de la investigación y de un trabajo que han publicado recientemente conjuntamente entre Marcelo y José. Yo posteriormente les voy a explicar uno de los componentes de nuestro proyecto que tiene que ver con unas encuestas de opinión que vamos a hacer entre estudiantes universitarios, tanto de nuestra universidad como también de una universidad extranjera. Ya les voy a contar un poco más en detalle sobre eso. Finalmente Erika Esnal nos va a presentar las redes sociales del proyecto. Y ahí sí, una vez que hemos terminado con toda esa secuencia, vamos a pasar a la instancia del intercambio y de las preguntas y respuestas que nos pueden ir planteando a través de ese chat. Así que esa va a ser más o menos la secuencia que vamos a seguir en el evento del día de hoy. En primer lugar, entonces, como les decía, para presentarnos el evento y no solamente las características centrales del proyecto y cómo se inspiró y cuáles son los componentes de nuestra investigación, va a hacer su presentación José Gabriel Funes. José es director del proyecto ADER, investigador del CONICET y aquí en la Universidad Católica de Córdoba, y fue director del Observatorio del Vaticano en Roma. Obtuvo su licenciatura en astronomía en el FAMAF, aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 85. Tuvo una licenciatura en filosofía en el 96 en la Universidad del Salvador, en San Miguel, en Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote en 1995, después de completar sus estudios en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Y en el año 2000 obtuvo su doctorado en astronomía en la Universidad de Padua, en Italia. Bueno, José es, como decíamos, también sacerdote jesuita y profesor de la Universidad Católica de Córdoba en la Facultad de Filosofía. José, para que arranques tu presentación y nos cuentes un poco acerca del proyecto ADER. A ver, me parece que José ha tenido ahí eventualmente algún inconveniente con su conexión. Vamos a esperar unos minutos. La idea era que José pudiera presentarnos en detalle las características del proyecto.
Eventualmente, lo que podemos hacer, Marcelo, si querés, Marcelo, hacemos un enroque ahí entre las presentaciones entre José y Marcelo. José va a hacer una presentación general acerca de las características del proyecto y Marcelo un tema particular. Vamos a invertir la secuencia. Lo que Marcelo nos va a contar es específicamente algunos de los avances de una de las líneas de investigación concreta que han desarrollado y que han publicado recientemente en un trabajo conjunto entre José y Gabriel. Marcelo, te presento a vos ahora entonces. Marcelo Lares es miembro del equipo de investigación de ADER, es doctor en astronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental y docente del Observatorio Astronómico de Córdoba. Su interés actual se centra en las ciencias de datos y en particular en astroestadística y visualización. En el marco del proyecto ADER, investiga sobre estimaciones de probabilidades mediante el uso de simulaciones numéricas. Adelante entonces, Marcelo, con tu presentación. Habilita el micrófono, ahí está. Creo que tendrías que habilitarte tu audio, Marcelo, en tu máquina. Probá haciéndolo en tu propia computadora. La pantalla la estamos viendo correctamente, está el título correcto de la presentación, pero en tu propia computadora deberías habilitarte tu audio. Seguramente lo tenés en la barra. Ahí está, ahora sí. Sí, ahí lo encontré. Perfecto. Dale. Gracias. Adelante, Marcelo, entonces. Bueno, sí, la tecnología por ahí nos juega estas cosas. Bueno, gracias César. Empiezo entonces con la parte nuestra, hasta que José solucione, no sé si tiene algún problema de la conexión. La idea era que José contara un poco sobre las actividades del grupo ODER, que fundamentalmente están centradas en considerar desde distintos puntos de vista el problema de la existencia y o la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Hay una forma de organizar la discusión para la búsqueda de vida extraterrestre que tiene que ver con una ecuación que es la denominada ecuación de Drake. Ya seguramente José va a entrar en detalle en su charla en eso. La ecuación de Drake lo que plantea es cuál sería la cantidad de civilizaciones inteligentes en la galaxia, partiendo del hecho de que en nuestra galaxia tenemos muchas estrellas, una gran cantidad de estrellas. La mayoría de esas estrellas tienen planetas, y es posible que algunos de esos planetas desarrollen vida y que en algunos de los casos esa vida se vuelva inteligente y adquiera una capacidad de comunicación durante el tiempo suficiente para que se puedan dar conexiones entre los planetas habitados. Por ahí una aclaración que hay que hacer es que cuando hablamos de inteligencias extraterrestres, no necesariamente quiere decir lo mismo que planetas habitados, sino que en realidad estamos pensando en un concepto más amplio, en donde no sabemos si la vida está en un planeta, no sabemos si es vida orgánica o no, sino simplemente que hay inteligencias que tienen la capacidad de conectarse, emitiendo y recibiendo mensajes. Bueno, entonces lo que a mí me gustaría contarles es un trabajo que hemos realizado recientemente en colaboración con el doctor José Funes y con la doctora Luciana Gramajo, en donde lo que hemos intentado hacer es atacar el problema no de la abundancia de civilizaciones inteligentes en la galaxia, sino de la estimación de las probabilidades de los contactos entre dichas civilizaciones, que son dos problemas un poco diferentes. Bueno, José ya lo presentó César. La doctora Luciana Gramajo trabaja en el observatorio, igual que yo. Ella es investigadora de CONICET y docente de la UNC, y su especialidad está en el área de formación estelar, sistemas estelares y planetas extrasolares. Y bueno, como dijo César, yo trabajo en el área de astroestadística y astroinformática. Bien, ahora un trabajo de investigación es una actividad creativa, en donde un conjunto de personas que son los autores de un trabajo o de una iniciativa comparten ideas, y de esta combinación única
de talentos y de experiencias y de formación, surge una propuesta novedosa que no había sido presentada o considerada previamente, y luego de darle un marco formal a estas ideas, se presenta en una editorial internacional, se somete a un proceso de revisión de pares y si lo consideran adecuado, entonces este trabajo se publica en revistas internacionales. En nuestro caso, este trabajo fue publicado en el International Journal of Astrobiology, que es una publicación de una editorial de Cambridge. Ahora bien, habíamos dicho que nuestro interés no está en la abundancia de civilizaciones, sino en las probabilidades de contacto. A mí me gustaría contarles hoy brevemente, no los detalles técnicos del trabajo, sino las ideas que dieron origen a este trabajo, que son varias. Pero la motivación principal está en el hecho de que al estar nosotros en una galaxia que es sumamente grande, con muchas estrellas, y al estar considerando intervalos de tiempo también muy grandes, nos Ahora encontramos, parece que se soluciona. nos encontramos con que el tiempo y el espacio son algo así como dos manifestaciones de un mismo fenómeno cuando estamos pensando en las posibilidades de comunicación. ¿Y qué quiero decir con esto? Pensemos en el siguiente ejemplo. Supongamos que esto es para ilustrar, digamos, la idea de los problemas que surgen. Supongamos que tenemos dos planetas que están poblados, que tienen vida inteligente, y estos planetas adquieren la capacidad de comunicación durante un breve intervalo de tiempo. Supongamos que la separación entre los dos planetas es de 100 años luz. Eso quiere decir que la luz tarda 100 años en viajar de un planeta a otro, y como se dan cuenta en nuestra experiencia cotidiana, la luz es como que viaja instantáneamente, pero al tener que trabajar con distancias tan grandes, entonces la velocidad de la luz finita, que es una limitación establecida por la teoría general de la relatividad, se vuelve un factor limitante y que es relevante. Entonces dijimos, tenemos los dos planetas separados por 100 años luz. Vamos a suponer que cada uno adquiere la capacidad de comunicación, es decir, de recibir y de emitir mensajes durante 50 años, como dice ahí el texto, pero que el instante en que la adquieren difiere en 80 años. Es decir, un planeta, llamémosle el planeta 1, adquiere la capacidad de comunicación, la mantiene durante 50 años, y 80 años después de que empezó a emitir el planeta 1, recién comienza a emitir y a recibir señales del planeta 2. Bien, esto es un experimento pensado, ¿verdad? Como para entender el problema de la influencia del tiempo en el cómputo de las posibilidades de contacto. Entonces, la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo estos dos planetas van a mantener la comunicación? Los dejo unos segunditos para que piensen, porque en realidad es un problema fácil, pero hay que pensarlo un poquito. ¿Bien? Entonces, vamos a ir viendo cómo se hace. Si el planeta 1 empieza a emitir señales, la primera señal que parte del planeta 1 tarda 100 años en llegar al planeta 2. Es decir, cuando llega al planeta 2, este planeta ha estado escuchando durante 20 años sin recibir ninguna señal. ¿Por qué? Porque la diferencia en tiempo en el cual empezaban a comunicarse, a usar la tecnología de comunicación estos dos planetas, era de, como dice ahí, 80 años. Entonces, la primera señal del planeta 1 tarda 100 años en llegar al planeta 2, que ha estado escuchando durante 20 años. Va a recibir esta señal durante 30 años, porque a los 50 años se le acaba su capacidad de comunicación. Es como que hay algún evento que hace que ya no se puedan comunicar más. Entonces la comunicación dura para el planeta 2 por un lapso de 30 años. ¿Bien? Por más que los dos planetas se están comunicando durante 50 años. Y por el otro lado, cuando pensamos en el planeta 2, en el planeta 1, si lo ve al planeta 2, resulta que la primera señal que parte del planeta 2, 80 años después de que el planeta 1 adquirió su capacidad de comunicación, llega al planeta 1 100 años después, es decir, 180 años
después de que el planeta 1 comenzó a usar su tecnología de comunicación, o lo que es lo mismo, 130 años después de que dejó de tener esa capacidad. O sea que el planeta 1 Marcelo, nunca se entera de la existencia del planeta 2. Y el planeta Marcelo, 2, te interrumpo un segundo. sí, Vos por sabés favor. que en la pantalla que nosotros estamos viendo nos quedó solamente la carátula de la presentación. Me parece que no están pasando la secuencia de las filminas. Así que se me ocurre dos opciones para que lo resolvamos. Intenta dejar de compartir y volver a compartir de nuevo. Bueno, Exacto, si volvés a hacer eso, porque probablemente en el medio hayas cambiado de pantalla. Exactamente, ahí está. Ahora sí estamos ahora perfectos. sí. Sí, ahora sí lo Ah, tenemos perfecto. Entonces, eventualmente, fíjate, si para repasar y aclarar alguna cuestión tenemos que volver una atrás y después bueno, volvemos a esta, porque me parece que en la secuencia bien, está bueno el tema de la no simultaneidad en las comunicaciones. Así bien. que, No, pero la simplemente, presentación se entendió perfecto. gracias, gracias César. Bueno, era muy difícil de seguir la explicación sin tener los datos ahí en la pantalla, pero como todos los que están conectados seguramente son muy inteligentes, porque la Tierra es el único lugar que conocemos con vida inteligente en la galaxia. Entonces, bueno, seguramente me pudieron seguir. Esto es lo que estaba diciendo, ¿sí? Ahí los puntitos, ahora sí se ven. Ahí está el planeta 1, el planeta 2, están separados por 100 años, o sea que la luz tarda 100 años, están separados por 100 años luz, o sea que la luz tarda 100 años en sortear esa distancia. Y bueno, tenemos esta cuestión de que no tienen la capacidad de comunicación de manera simultánea, sino que están corridos en el tiempo. Y eso hace que por más que están durante 50 años emitiendo y escuchando, la comunicación dura solamente 30 años para el planeta 2 y el planeta 1 nunca se entera de la existencia del planeta 2. Bien, entonces para el planeta 1 tendríamos un universo formado por él y otro planeta más, pero nunca se enteraría. ¿Sí? Entonces en eso consiste el problema de las distancias y el tiempo en esta situación. Bueno, entonces yo ahora les quería contar brevemente cuáles son las ideas que nos llevaron a formular un modelo estocástico, un modelo estadístico, a partir del cual hicimos realizaciones en simulaciones de computadora para obtener algunos resultados interesantes que también les voy a comentar brevemente. La idea 1 es la más simple y posiblemente la más polémica, así que lo voy a dejar para el último. Pasamos directamente a la idea 2. La idea 2 es que el universo está lleno de patrones. Estos patrones ocurren no solamente en las estructuras que vemos, sino también en el tiempo y en la ocurrencia de las cosas. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, vemos a la izquierda una tajada de una simulación en donde podemos observar la estructura en gran escala del universo. Esto sería la distribución de materia oscura que podemos ver en una simulación. Pero si viéramos, por ejemplo, la distribución de galaxias en un catálogo de galaxias del universo observable, entonces sería algo muy parecido. En la imagen del medio vemos una representación de neuronas con las sinapsis, ¿sí? O sea, las conexiones entre las neuronas, que también forman una especie de red. Y en la imagen de la derecha vemos una representación de lo que son las conexiones de Internet. Es decir, tres cosas que son completamente desconexas y sin embargo comparten características comunes en cuanto al patrón que forman en el sentido de una estructura de red. De la misma forma encontramos que, por ejemplo, el patrón de la estructura espiral de las galaxias se repite en ciertos animales del mar, por ejemplo, o encontramos que la forma de la esfera, que es característica de los planetas o de las estrellas, la encontramos también, por ejemplo, en las pompas de jabón. Bueno, y de esta forma encontramos un montón de estructuras. También en el tiempo, por ejemplo, o en otros fenómenos. Por ejemplo, si contáramos la frecuencia con la que aparecen las palabras en un idioma, por ejemplo, tenemos que en el español hay palabras como el, la o uno, palabras como esas, que aparecen muy frecuentemente, ¿sí? Pero hay otras palabras que aparecen menos frecuentemente, como por ejemplo verosimilitud. Uno dice más veces él que verosimilitud, por ejemplo.
Entonces la frecuencia de los artículos es mucho mayor que la frecuencia de otras palabras. Si uno ordena las palabras de acuerdo a la frecuencia con la que aparecen, por ejemplo, en los textos escritos, encuentra que tenemos una distribución que sigue una ley conocida. Y sorprendentemente esta distribución es la misma para todos los idiomas, por más que tengan orígenes que no tienen nada que ver. ¿Bien? Y esta ley también explica, por ejemplo, la distribución de la intensidad de los terremotos en la Tierra, en el sentido de que los terremotos pequeños, o sea, los movimientos sísmicos leves, son mucho más frecuentes que los movimientos sísmicos grandes. Entonces, los movimientos sísmicos grandes serían como las palabras poco comunes, y los movimientos sísmicos leves serían como las palabras más comunes. Entonces, uno encuentra que en el universo que observamos, en nuestra realidad, hay un montón de fenómenos que siguen las mismas leyes probabilísticas, las mismas estructuras. ¿Bien? Entonces, cuando uno se enfrenta a un fenómeno nuevo, no es sorprendente que este fenómeno nuevo reproduzca ciertas estructuras que uno ya conoce de otros fenómenos, porque el universo está lleno de patrones que se repiten. Otra idea es que el universo es muy grande. En el caso que nos convoca hoy no es el universo lo que importa, sino nuestra galaxia. Nuestra galaxia también es muy grande. En esta imagen de acá, esto es una representación del área de la galaxia, acá en amarillo, estudiada por el satélite Kepler, que es un telescopio en un satélite dedicado exclusivamente a buscar planetas extrasolares. La mayoría de los planetas extrasolares que conocemos provienen de la actividad de este telescopio, y es bueno darse cuenta de que en realidad, por más que conocemos muchísimos planetas extrasolares, hemos observado solamente una pequeñísima fracción de la galaxia. Entonces, las distancias en la galaxia son muy grandes para la escala humana. Otra idea es que el universo es impredecible. Así como hay patrones, también a veces nos encontramos con fenómenos que podríamos definir como experimentos aleatorios, en donde es imposible saber de antemano cuál va a ser el resultado del experimento. Por ejemplo, si yo agarro algo y lo suelto, agarro, no sé, mi celular y lo suelto, sé que se va a caer al piso. Sé con absoluta seguridad que se va a caer al piso. En lugar de tirar el celular, tiro un dado y me pregunto qué numerito va a quedar arriba, en la cara de arriba del dado. Yo sé que el dado se va a caer, pero no sé en qué número va a quedar. Entonces el evento de sortear un dado es algo que es impredecible. Hay muchas cosas en los fenómenos naturales que son impredecibles. Por ejemplo, no sabemos dónde vamos a poder observar la próxima supernova, no sabemos de dónde va a provenir la próxima onda gravitacional, no sabemos exactamente dónde podemos ver en la noche, por ejemplo, una estrella fugaz. Si vamos a esperar el colectivo, no sabemos con lujo de detalle, de fracciones de segundo, a qué hora va a pasar. ¿Bien? O sea, un montón de situaciones de la vida cotidiana y de fenómenos que observamos en el universo son impredecibles. Pero esta indeterminación que encontramos en los fenómenos, en realidad tiene cierta estructura también. Es decir, lo que es impredecible en el universo es en cierta forma predecible, porque sigue las leyes de la probabilidad. Fíjense, cuando uno dice las leyes de la probabilidad, piensa en algo que tiene cierta capacidad de predicción. Entonces las leyes de la probabilidad me dicen que si yo tiro un dado muchas veces, voy a esperar que cada uno de los numeritos va a aparecer más o menos una sexta parte de las veces que tiro el dado. ¿Bien? Por más que cada vez que lo tire yo no sé exactamente cuál número va a salir. Y así como este ejemplo del dado, podemos considerar un montón de ejemplos, y nos damos cuenta que en determinadas situaciones, si se cumplen ciertas condiciones, entonces es posible predecir cuál va a ser la distribución de la variable que estamos midiendo. ¿Bien? Por ejemplo, si medimos la altura de las personas, nos paramos en una esquina, por ejemplo, en la ciudad, cada persona que pasa le medimos la altura, y seguramente la distribución de esas alturas va a tener la forma de una campana de Gauss, por ejemplo. Entonces, si uno conoce de antemano qué es lo que produce la altura de una persona, entonces es posible intuir
que la distribución de esas alturas va a ser una gaussiana, una función normal, aún antes de hacer las mediciones. Bueno, y así hay muchos fenómenos en donde uno conociendo las condiciones mediante las cuales se lleva a cabo este fenómeno, es posible predecir o deducir o proponer, como una especie de intuición educada, una distribución para este parámetro. Y la idea 1, que es la que me salté al principio y que decía que era polémica, no tiene tanto que ver con la observación del universo, sino con la observación de cómo nos comportamos nosotros como personas y nosotros como especie. Y esa observación es que la verdad que no nos gusta estar solos. Somos seres sociables y como una especie de rescalado de esa sociabilidad individual como especie, también somos en una supuesta sociedad cósmica, somos una especie sociable. Porque tenemos la necesidad, tenemos la curiosidad de saber si hay alguien más ahí afuera. Entonces, respondiendo a esta necesidad, establecemos programas de búsqueda de inteligencias en otros planetas. Ahora la pregunta es, si hay inteligencias en otros lugares de la galaxia, ¿será que son como nosotros? ¿Será que también tienen esa necesidad de sentirse acompañados o de saber, por lo menos, si están solos en la galaxia o si hay alguna otra inteligencia? Bueno, esas son preguntas que son muy difíciles de responder y que, bueno, son cosas que conversamos en este grupo ODER, pero bueno, están un poco afuera del contexto de este trabajo. Ahora bien, combinando todas estas ideas, ya termino un ratito, lo que hicimos fue construir universos en miniatura. En realidad hicimos simulaciones de la galaxia, simulaciones de versiones simplificadas de nuestra galaxia, en donde aplicando un modelo probabilístico que tiene en cuenta estos patrones que vemos en la naturaleza, ¿bien? Podemos simular distintas situaciones en donde aparecen redes de conexión entre lo que llamamos nodos, que serían lugares de la galaxia habitados por inteligencias con la capacidad de comunicación, y haciendo un montón de estas simulaciones, las cuales las hicimos usando una supercomputadora que está en el Instituto de Astronomía Teórica y Experimental del Observatorio de Córdoba. Haciendo muchas de estas simulaciones es posible empezar a encontrar patrones en cuanto a de qué depende que se lleven a cabo los contactos que nosotros llamamos contactos causales, es decir, las condiciones mínimas que deben cumplirse en cuanto a las restricciones de la ley de la física para que, si se da la tecnología adecuada, se establezca la comunicación entre dos mundos habitados por entidades inteligentes. Ahora bien, entre los resultados principales que encontramos, podría mencionar que para que en un intervalo de tiempo tan pequeño como el de una vida humana, por ejemplo, se pueda dar un contacto, es necesario que nuestra galaxia esté rebosante de vida inteligente, con muchísimas civilizaciones inteligentes, que duran mucho tiempo y que tienen la capacidad de transmitir mensajes con la potencia necesaria para que alcancen grandes distancias, lo cual es una consideración energética. Si alguna de esas tres condiciones falla, entonces las posibilidades de contacto disminuyen drásticamente. ¿Esto qué nos dice? Que, por ejemplo, el hecho de que los programas SETI, que quiere decir de búsqueda de vida extraterrestre en la Tierra, hayan estado trabajando durante, digamos, 50 años, usando la tecnología de la radioastronomía, y no hayan dado un resultado positivo en el sentido de encontrar una señal en donde uno pueda decir fehacientemente que proviene de un fenómeno que no forma parte de la naturaleza, sino que tiene intervención de una inteligencia. Bueno, si no hemos encontrado eso, no quiere decir que estemos solos en la galaxia, quiere decir que el tiempo durante el cual hemos estado buscando es realmente muy pequeño. Y para tener verdaderas chances de hacer contacto con otra civilización, deberíamos seguir observando durante centenas o miles de años. ¿Bien? Es decir, son escalas que realmente exceden la escala, por ejemplo, de una vida humana. Otro resultado interesante es que la máxima probabilidad de comunicación se da en el momento en que una civilización
se inicia en el uso de las tecnologías de la comunicación. Eso también nos dice algo interesante, que es que posiblemente si no hacemos contacto es porque no estamos usando la tecnología adecuada. En lugar de usar ondas de radio, por ejemplo, posiblemente haya que observar, no sé, ondas gravitacionales o neutrinos o algún mensajero diferente de la radiación electromagnética. Bueno, para finalizar les quería mostrar unas visualizaciones de nuestro modelo. Lo que vemos acá son en los dos puntitos negros, en una especie de galaxia simplificada, son dos civilizaciones. Este disquito celeste es la región que entra en contacto con esa civilización. Y a medida que transcurre el tiempo, ese disquito va creciendo. Entonces, en esta situación, no hay contacto posible. En esta otra situación, el puntito de abajo puede ver al de arriba, pero no viceversa. Y recién acá, los dos puntitos pueden enterarse de la existencia del otro. Si lo visualizamos con una animación, sería algo por el estilo. Cuando un nodo deja de tener la capacidad de comunicación, entonces esta región de contacto causal se empieza a vaciar desde adentro hacia afuera, en algo parecido a lo que observamos recién. Y si lo ponemos en el contexto de la galaxia, la situación es algo como esto, ¿sí? Cada disco tiene en el centro un emisor y receptor de mensajes, supuestamente una civilización inteligente, y vemos que en el tiempo van apareciendo y desapareciendo. Entonces, por más que en la galaxia en un determinado momento haya muchas de estas cosas, no necesariamente se va a producir una comunicación. Acá tenemos otro modelo, por ejemplo, en donde la distancia a la cual estos nodos se pueden comunicar es muy corta. Entonces, como podemos ver, por más que duren mucho tiempo y por más que la densidad sea alta, aún así las posibilidades de comunicación son bajas. Y si pasara, por ejemplo, que como en este caso, que es el último que les voy a mostrar, el tiempo que duran estas civilizaciones es largo y además la distancia a la que llegan los mensajes también es grande, entonces ahí sí, por más que tengamos pocas civilizaciones en la galaxia, ahí tenemos mayor probabilidad de contacto, ¿sí? Aunque la probabilidad de contacto bidireccional, es decir, que uno recibe un mensaje y le pueda responder, son al mismo tiempo mucho menores. Bueno, estas son algunas visualizaciones de distintos modelos que corresponderían a distintos puntos en el espacio de parámetros que nosotros exploramos de este modelo. Y bueno, son básicamente las ideas del trabajo que hicimos, que les quería contar. Así que, bueno, muchas gracias. Los dejo ahora con José. Excelente, Marcelo, muchas gracias. Clarísima la explicación. Bueno, naturalmente, como decíamos, las preguntas, dudas que tengan sobre la presentación de Marcelo las van pasando en la sección de preguntas y respuestas. Ya vimos que hay varios que ya fueron planteando. Lo que vamos a hacer es, cuando terminemos todas las rondas de presentaciones, ahí las vamos a ir leyendo para que cada uno de los expositores responda según su temática. Entonces, ahora sí retomamos la presentación que iba a dar inicialmente José Funes. Te habíamos presentado, José, como el director del proyecto ADER, y habíamos planteado que nos ibas a contar cómo nació el proyecto originalmente y cuáles son las líneas de investigación que tenemos. Así que adelante con vos, José, entonces, para tu presentación. Muy bien, muchas gracias. Aquí estoy. A ver, una de las cosas que he aprendido a lo largo de mis estudios académicos es que tal vez el orden de los faroles no altera el alumbrado. Así que esperemos que el cambio de este orden haya mejorado la presentación y es, digamos, útil este nuevo orden o nueva normalidad de nuestra presentación, porque se ha presentado primero directamente un resultado científico. Entonces, esto me da pie para decir que cuando comenzamos con el proyecto ADER en 2016, hace ya 4 años, uno de los desafíos era no quedarnos en charlas de café, que pueden ser muy interesantes, que pueden
ayudarnos a tener nuevas ideas, pero avanzar un poco más y a tener resultados académicos, científicos, que se puedan publicar en revistas reconocidas, como decimos, con referí, con alguien que juzga el trabajo y juzga si es digno de ser publicado. Entonces, este es un fruto de este trabajo de 4 años que Marcelo ha presentado. Entonces, es raro hablar, es raro todo esto. A mí me gustaría contarle el backstage, como se dice, lo que está detrás de esta presentación. Ardía la lista de WhatsApp de nuestro grupo de panelistas por los problemas que tuvimos. Entonces, bueno, es así la vida, y es raro, digamos, que no podamos comunicarnos presencialmente y todo esto, a lo mejor problemas técnicos se hubieran solucionado. Y es raro en este contexto pensar en la vida, en la búsqueda de vida inteligente extraterrestre, ¿no? Pero, digamos, este deseo de preguntarnos, de buscar si hay alguien más, un alter ego cósmico, diríamos, es propio del ser humano. Así como en esta época no dejamos de hacer arte, de escribir, de dedicarnos a aquellas cosas que nos vuelven más humanos. Este yo creo que es uno de esos temas de investigación que por supuesto no son urgentes, pero sí son importantes porque no, la pregunta de si estamos solos en el universo, como lo formuló Marcelo, si nos gusta o no nos gusta estar solos, es una pregunta que ha acompañado el pensamiento humano desde la época de los griegos. Entonces, el objetivo del proyecto era buscar una respuesta multidisciplinar de distintas perspectivas a esta pregunta. Y así salió el logo del proyecto. Ustedes ven, yo voy a decir algunas cosas, a lo mejor los participantes después pueden sugerir mejores interpretaciones. Bueno, Aldrin está por otros mundos, tierra, humanidad, espacio, remoto. Entonces, aquí ven una galaxia espiral, vivimos en un universo de 100.000 millones de galaxias, la Vía Láctea es una de esas 100.000 millones de galaxias, una galaxia espiral. Aquí tenemos a Saturno, acá tenemos una estrellita, y ese puntito yo preguntaría qué es, ¿no? Yo diría que puede ser dos cosas. Puede ser un exoplaneta, planetas que giran alrededor de otras estrellas. Puede ser una exoluna, una luna que gira alrededor de un exoplaneta. Esto podría ser la superficie de la Tierra o la superficie de un exoplaneta. Y esto es la antena de un radiotelescopio, ¿no? Que de algún modo identifica la búsqueda de vida inteligente utilizando radiotelescopios. Y este simbolito aquí lo dejo para la interpretación. Somos una especie simbólica. Cada uno ve un símbolo distinto. Si después se les ocurre algo, lo pueden poner en la sección de preguntas y respuestas o en las redes sociales, que ahora ya les voy a decir. Entonces, de algún modo, en este proyecto, lo que estamos tratando de distintas perspectivas es pensar una diversidad más profunda, una alteridad más radical, que es la alteridad cósmica, ¿no? El otro cósmico. Un poco en esa búsqueda del otro cósmico está también la pregunta sobre quiénes somos. Entonces, aquí pueden ver las redes sociales que están activas. Ahí están Valentina y Erika, que van siguiendo esto. El blog, que ahora les voy a mostrar, Facebook, Instagram, Twitter. Tenemos un canal de YouTube donde vamos a subir a esta conferencia que está siendo grabada. Entonces, voy a dejar un momento de compartir la pantalla para mostrarles el blog del proyecto. Entonces, este es el blog, un momento. Ahí lo que pasás a compartir ahora, José, es la pantalla del blog, ¿no es cierto? Esto es el blog. Creo que se Perfecto, ve, sí. ¿no es cierto? Sí, ahí lo estamos Ahí está viendo, el perfecto. inicio. Aquí están las novedades con los posteos que hacemos sobre el tema. Ahí pueden ver. Aquí está quiénes somos, quiénes formamos parte del proyecto. Después lo pueden ver con calma. Esta presentación, digamos, está
pensada para utilizarlo, tener el celular o la compu abierta con otras ventanas. Entonces, aquí pueden ver quiénes somos. Otra cosa, esperando que pronto podamos poner material en el lado educativo, porque este modo multidisciplinario creo que es muy importante para la formación, para el proceso educativo, no solo a nivel universitario, sino también a nivel de la escuela secundaria, cómo abordar un tema de distintas perspectivas. Y después tenemos el lado del ciudadano, que lo que le pedimos es que nos ayuden, que participen, que nos envíen comentarios, sugerencias, preguntas. Y aquí ustedes ven, hay una encuesta. Si ustedes clican en este símbolo, se les va a abrir una encuesta. Y bueno, esperemos que nos ayuden y nos digan lo que piensan. Ahí tienen algunas preguntas sobre la vida extraterrestre inteligente, y al final también nos pueden mandar su comentario. Una cosa breve, no les va a llevar más de 5 minutos, y nos pueden ayudar a pensar este tema que creo que es fascinante. Entonces, vuelvo a la presentación del PowerPoint. Aquí estamos. Sí, perfecto. Ya lo han dicho, lo vuelvo a repetir. En Zoom pueden participar en las secciones de preguntas y respuestas. Ahora voy a tratar de terminar lo más pronto posible para dejar espacio a las preguntas y respuestas, y también en las redes sociales con el hashtag Proyecto ADER. Eso es dos modos que tienen para participar de esta conversación, diría, que un poco rara, porque de nuevo no podemos vernos todos y es un poco complicado. Entonces, nuestro punto de partida para el proyecto y para también el trabajo que presentó Marcelo es la ecuación de Drake, que podríamos decir que es un dispositivo heurístico. Es una especie de lente que nos permite tratar de pensar cuántas civilizaciones hay en la Vía Láctea. Jill Tarter, esta famosa radioastrónoma, si algunos recuerdan la película Contact, al menos de mi generación tal vez la conozcan. Judy Foster, pienso que la conocerán. Bueno, en esa película está basada en una novela escrita por Carl Sagan, y la protagonista es Jill Tarter, esta famosa radioastrónoma. Ella dice que la ecuación de Drake es una maravillosa manera de organizar nuestra ignorancia. O sea, es mucho en realidad lo que no sabemos sobre el universo y lo que no sabemos sobre la vida terrestre, lo que es cierto, lo que no sabemos sobre la vida terrestre inteligente, y también lo que no sabemos sobre la vida extraterrestre inteligente. Entonces, la ecuación de Drake nos da el número de civilizaciones en la Vía Láctea. Estamos hablando solo de nuestra galaxia. Esa franja luminosa que vemos en el cielo es solo el disco de nuestra galaxia. Y esta galaxia, repito, está formada por 100.000 millones de estrellas. Y en nuestra galaxia hay alrededor de 100.000 millones el universo es 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia está formada por 100.000 millones de estrellas. Cada una de esas estrellas podría estar formada por tener sistemas planetarios con exoplanetas que podrían estar en la zona habitable, donde podría haber vida, donde esa vida podría haber evolucionado en inteligencia, esa inteligencia en civilizaciones, y esas civilizaciones tienen una fecha de duración, no lo sabemos, no es que vengan con una fecha de vencimiento. A menos nosotros para la Tierra no lo conocemos, pero si no somos cuidadosos, pronto lo descubriremos, lamentablemente. Entonces, este código de colores muestra que los tres primeros factores, no quiero entrar en detalle, pero habla de cuántas estrellas se forman, cuántos planetas hay para cada una de esas estrellas, el número de planetas que pueden estar en la zona habitable. Después hay factores biológicos en cuáles de esos exoplanetas habitables podría haber inteligencia.
en cuál esos exoplanetas con vida inteligente se han desarrollado en civilizaciones, y después la duración, que no sabemos bien los factores que condicionan la vida de una civilización. Entonces, resumiendo, tenemos tres tipos de factores: los factores astronómicos, los factores biológicos y los factores sociales. Claramente, esta ecuación nos presenta un tema multidisciplinario que es necesario abordarlo de distintas perspectivas. Marcelo lo hizo teniendo en cuenta estadísticas, teniendo en cuenta modelos simples, y nos ha dicho que las probabilidades no son muy grandes de que recibamos un mensaje de otra civilización. Este es un resultado que de algún modo hace más real esta ecuación, que no conocemos, sobre todo no conocemos bien el origen de la vida y cómo esa vida evoluciona en inteligencia. Entonces, presento simplemente las líneas de investigación que hemos tenido. En esa ecuación hemos introducido un factor espiritual. En esto hemos seguido Taylor de Chardin. Estos temas son más bien filosóficos, y el proyecto está radicado en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica, que agradecemos que nos ha dado este espacio para contar lo que estamos haciendo. Y en ese trabajo, que ya ha sido publicado en una revista de ciencia y teología en Estados Unidos, hablamos de marcadores espirituales. Tal vez ustedes se acuerdan que la semana pasada, ya esto parece que fue un siglo atrás, pero creo que fue la semana pasada, o 15 días lo sumo, se anunció que en Venus hay biomarcadores, es decir, que habría moléculas que se podrían estar relacionadas con la existencia de vida. Esos son lo que se llaman biomarcadores. Entonces, en los exoplanetas, una tarea que posiblemente cada vez estemos más cerca de alcanzar estos resultados, es descubrir biomarcadores, atmósferas con elementos químicos semejantes a aquellos de la Tierra, donde se nos digan que hay una atmósfera respirable y que podría haber vida. Siguiendo esa idea, propusimos marcadores espirituales en ese trabajo. Después, si tienen alguna pregunta, puedo desarrollarlo un poquito más. Otra línea de investigación es, de algún modo, uno de los problemas que tenemos al pensar este tema, es que estamos muy centrados en nuestro ser terrícola. Pensamos con categorías antropológicas y antropocéntricas. Entonces, tendríamos que pensar una noción universal, en el sentido de cósmica, de especie simbólica. Porque si no existen otros seres con capacidad simbólica, que de algún modo no podamos entender, va a ser imposible poder establecer una comunicación. Entonces, se necesita entender una especie de naturaleza extraterrestre, inteligente, con capacidad simbólica, para que nos podamos comunicar. Bueno, otro tema es que este tipo de estudio, por lo que decía antes, exige que flexibilicemos nuestras categorías. ¿Cómo nos acercamos al otro, ¿no? a la existencia del otro? Y pensar tal vez en epistemologías más complejas, pensando tal vez como modelo de encuentro cultural lo que fue el encuentro o el desencuentro, depende de cómo uno lo vea, de la cultura europea y la cultura de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, tenemos que pensar categorías con las cuales ir al encuentro del alter ego cósmico. También otra línea de investigación es la del experimento mental. Lo que hizo Marcelo es un experimento mental, porque no está basado sobre resultados, mediciones, observaciones, sino que un experimento mental, un modelo. Bueno,
En ese modelo, una de las posibilidades es responder con esos modelos a lo que se llama la paradoja de Fermi. Fermi, ese gran físico italiano, se preguntaba por qué este silencio del universo. Si existen los extraterrestres, ¿por qué no los hemos encontrado? Entonces, una línea de investigación filosófica se refiere a distinguir lo que es natural de lo que es artificial. Cada vez esa frontera entre lo natural y lo artificial se vuelve como más borrosa. Doy un ejemplo, por ejemplo, la esfera de Dyson. Dyson propuso una esfera alrededor de una estrella para aprovechar, para que esa civilización avanzada extraterrestre se pudiera aprovechar de la energía de una estrella. Entonces, lo que nosotros vemos, la información que nos llega, las ondas electromagnéticas que nos llegan, corresponden a una realidad natural o a una realidad artificial. Ahora César va a hablar un poquito de las encuestas y el rol que la espiritualidad tiene en nuestro deseo de contactar vida extraterrestre inteligente. Y ya Marcelo habló del último punto, así que yo creo que ahí dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Gracias por tu presentación. Lo mío va a ser muy breve, no va con una presentación porque es, imagínense, un componente accesorio, si se quiere, del proyecto de investigación. Entre astrónomos, ¿qué puede decir un politólogo sobre estos temas? Bueno, en realidad el punto aquí tiene que ver con cómo traducir algunos de estos razonamientos respecto de sobre todo el rol que juega la espiritualidad en esta ecuación de Drake, en la idea de la posibilidad o no de contactarnos y conectarnos con esas civilizaciones extraterrestres. Entonces, a partir de ahí lo que hicimos fueron distintas estrategias. Una, muy exploratoria y muy preliminar, es esa encuesta que les mencionaba José, que está disponible en el blog. Pero de una manera más sistemática y como parte de un acuerdo que tiene esta investigación, no solamente tiene un carácter multidisciplinario, lo integramos personas de distintos ámbitos académicos, sino que también tiene una vertiente internacional, porque parte de nuestra investigación la estamos haciendo también en colaboración con la Universidad de Santa Clara, que es una universidad que está ubicada en Santa Clara, precisamente en California, en Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a hacer en colaboración con la Universidad de Santa Clara es lo siguiente. Hemos diseñado una encuesta en la cual vamos a indagar entre estudiantes universitarios, tanto de la Católica de Córdoba como de la Universidad de Santa Clara, estudiantes universitarios de dos grupos de carreras de las sociales, en ese caso sería la carrera de psicología, y en carreras de las ciencias duras, podríamos llamarlo así, que son estudiantes de ingeniería. Y en ese universo de estudiantes de psicología y de ingeniería vamos a indagar sobre determinadas cuestiones. Además de la pregunta acerca de si creen que existe o no vida extraterrestre inteligente, y si tienen la predisposición a comunicarse, o si creen que deberíamos comunicarnos con esas civilizaciones extraterrestres, la pregunta concreta es tratar de deducir en qué medida la espiritualidad determina, en mayor o menor medida, esas dos opciones: creer que existe y creer que debemos comunicarnos. Y operativizamos esto, simplemente una explicación metodológica, pero para nosotros la espiritualidad tomamos tres aspectos de la espiritualidad. Una es la capacidad de pensar el universo en categorías científicas. Eso es uno de los atributos de la espiritualidad. El otro tiene que ver con el altruismo y la confianza interpersonal. Y el tercero es la religiosidad. Entonces, vamos a tratar de determinar cuáles son las características en términos espirituales de estos estudiantes universitarios en esas tres dimensiones, y luego vamos a comparar eso con la creencia o no de la existencia de vida extraterrestre, de civilizaciones extraterrestres, y la predisposición a comunicarnos. Entonces, ese es un poco el esquema. Nosotros estamos haciendo esta investigación, la estamos llevando adelante a partir de, en un par de semanas, vamos a iniciar en primer lugar aquí en la Católica en Córdoba,
Y posteriormente tenemos calendarios académicos diferentes entre hemisferio sur y hemisferio norte, entonces ya estamos trabajando con profesores de la Facultad de Ingeniería y de Psicología en Santa Clara, en Estados Unidos, para luego hacer también nuestra encuesta allá. Y esto que estamos haciendo nosotros son estudios que hay otros antecedentes que lo han hecho, por ejemplo, en Suecia, lo han hecho en Perú, de indagar particularmente entre estudiantes universitarios. Entonces nos parece que las conclusiones que podamos obtener de ese estudio nos van a permitir también eventualmente contrastar con las conclusiones que van alcanzando otros equipos de investigación en otros países que están llevando adelante este tema. Entonces, ese es un poco el componente, como les decía, es un componente complementario más allá de la investigación que presentó Marcelo y el paradigma general que tiene el proyecto que presentó José. Una de las tareas que vamos a estar desarrollando entre lo que queda de 2020 y principios de 2021, y esperamos el año que viene ya tener resultados de ese relevamiento de estas encuestas que hemos hecho entre los estudiantes. Esta es básicamente mi participación en el proyecto y lo que yo estaba haciendo junto con el resto del equipo. Ahora otro de los temas que nos interesaba también presentar brevemente en la conversación, antes de pasar a la instancia de las preguntas y respuestas, era Erika Snall, que es quien se está encargando de las redes sociales del proyecto ADER. Erika nos iba a presentar algo de las redes. No sé si Erika se puede conectar, creo que recién nos estaba comentando. Creo que tenía ahí está, creo que te has habilitado el audio. Hola. Erika. Sí. Estoy acá. Ahí está, perfecto, ahí te escuchamos Sí. clarito. Voy a intentar que también esté la cámara prendida. Perfecto, bárbaro. Bueno, tengo a mi compañera Valentina, que es la que está presentando la pantalla, y Excelente. me está ayudando con esto y con el manejo de las redes sociales. Bueno, un poco lo que hacemos es compartir algunos artículos periodísticos en donde salen noticias de información sobre los resultados de la investigación del proyecto ADER. Y también José ha grabado algunos videos que hemos publicado. Ahí lo que estamos viendo es Twitter. Bueno, todos esos son algunas frases que han estado diciendo ustedes y lo fuimos publicando. Y en Twitter no publicamos videos, pero sí pueden encontrar los enlaces para ir al video de YouTube. Y además, vale, si podés ir para arriba del todo, en Twitter pueden encontrar la encuesta para realizar, que vi que era una de las preguntas. Bueno, la pueden encontrar en el blog, pero también está ahí como un tweet fijado. Así que pueden ingresar y realizarla, les lleva menos de 5 minutos hacerla. Otra red social que tenemos es Instagram. Bueno, allí sí tenemos Instagram TV, en donde publicamos los videos de José, y también algunas novedades, imágenes, incluso en Instagram también compartimos los artículos en los que salen sobre el proyecto ADER. Y hoy, por el tema de la conferencia, en la biografía está puesto el link para ingresar a esta conferencia, pero si no, usted también pueden encontrar en esa parte el link que te lleva a la encuesta. Bien. Bueno, después también tenemos Facebook, que bueno, es un poco lo mismo que las anteriores. Lo que sí quería decir es que siempre pueden enviarnos comentarios, preguntas, lo que ustedes deseen y bueno, estaremos ahí para responderles. Y esperamos que puedan realizar la encuesta. Gracias Erika. Solo una pequeña, antes de pasar a las preguntas más técnicas, que nos han enviado muchas ahí en el foro de preguntas y respuestas, y ya se las vamos a dividir a Marcelo y José, unas cortitas sobre la encuesta. Hay una versión simplificada, decirlo, de la encuesta en el como a la cual pueden acceder. Preguntaba también si otros niveles.
del proyecto. Nosotros tiene un diseño metodológico para circunscribirlo a estos dos universos, los universos de estudiantes de psicología y de ingeniería en la Católica de Córdoba y en Santa Clara. Pero el proyecto está diseñado para que sea escalable, por así decirlo, y que incluso también nuestra intención es extenderlo a otras universidades también de América Latina y a estudiantes de otras carreras. Entonces, seguramente más adelante vamos a estar haciendo otra instancia de una segunda ronda, si se quiere, de encuestas para abarcar incluso más estudiantes. Si quieren, Erika o Valentina, si quieren, no sé cómo quieren que organicemos el tema de ir leyendo las preguntas y se las vamos asignando a Marcelo y José para que vayan respondiendo. ¿Cómo quieren que avancemos en esta instancia? Sí. A ver. ¿Sí? Lo que pensamos con Valentina fue leerlas por el orden en que aparecieron y las fueron publicando. Perfecto, bárbaro. Vamos leyendo y bueno, ahí en todo caso Marcelo y José se van anotando y después van tomando y las van respondiendo, porque me parece que hay preguntas para los dos. Entonces vamos, Erika. Bueno. Buenas tardes. Ahí está. Valentina. Bien, pregunta de María Florencia Molina. Con respecto a usar la tecnología adecuada, ¿no debería toda civilización inteligente empezar a emitir ondas de radio en algún momento de su evolución? Si querés, Valentina, las leemos a todas juntas y después que tomen Marcelo, porque si no se nos va a hacer como muy largo si vamos haciendo una por una. Así que léelas a todas si podés y ahí Marcelo y José las van tomando después y las responden. Muy bien. Federico Weiss pregunta, ¿tienen una explicación para el hecho de que existan tantos testimonios de avistamientos pero nada de evidencia empírica? Ana Díaz pregunta, me quedé pensando en la afirmación de lo impredecible no tan impredecible. ¿Podría explayarse un poquito en relación a qué tipo de predicciones pueden hacerse y en tal caso cuestiones como el azar o lo que ahora llamamos azar estarían siendo desveladas por aproximaciones como estas? Gabriela Florio pregunta, ¿el intento de contacto parte inicialmente desde nosotros con nuestras limitaciones? ¿Qué pasa si el intento viene desde el exterior, considerando que pueden tener otras formas de contacto? Perdón, interrumpimos. Valentina, un momentito, por favor. Así vamos contestando. Marcelo, creo que alguna de las María preguntas las puede Florencia Molina pregunta, ¿se podría decir Valentina, que es fundamental que una Vale, especie tenga... podemos interrumpir aquí un poquito las preguntas y respondemos y después seguimos. Marcelo, si querés responder vos algunas, creo que algunas te tocan a vos. Sí, por ejemplo, a ver, las tengo que repasar porque me voy olvidando. La tecnología adecuada, sí. A ver, como decía José, uno tiende a tener un concepto muy antropocéntrico de todas estas cuestiones. Entonces uno pensaría, por ejemplo, que la tecnología adecuada es la de las ondas de radio. Uno podría pensar incluso que, siendo que hay tecnologías un poco más avanzadas que las ondas de radio, sería conveniente usar la tecnología más simple posible para asegurarse que uno tenga llegada, digamos, a la mayor cantidad posible de receptores. Sin embargo, no sabemos a priori cuáles son las intenciones de los emisores, porque podría ser que están usando una tecnología un poco más avanzada para seleccionar con cuáles civilizaciones se quieren conectar. Por ejemplo, esa es una posibilidad. O podría ser que tecnologías más avanzadas son más eficientes energéticamente, en el sentido de que el mensaje pueda llegar más lejos. Como veíamos recién un resultado de las simulaciones, es fundamental que el mensaje llegue lejos para aumentar las probabilidades de contacto. Entonces, si encontráramos, por ejemplo, una
tecnología que nos permite enviar mensajes a mayor distancia, y como ustedes sabrán, los mensajes se van diluyendo con la distancia. Entonces, si pudiéramos encontrar una tecnología que nos permite llegar más lejos, entonces seguramente conviene usar esa tecnología y no una tecnología más básica que tiene menor alcance. Es decir, tenemos que pensar en todas esas cuestiones, pero bueno, lo más importante es que a priori no sabemos sobre las intenciones de nuestros posibles interlocutores. Porque el tema es que esta comunicación se tiene que dar sin que haya un acuerdo previo en cuanto a cómo va a ser esa comunicación, con qué mensajero, en qué momento, en qué dirección y con qué codificación. ¿Bien? Entonces, sí, la mayoría de la gente piensa que es mejor usar la tecnología lo más básica posible, como en el caso de las ondas de radio, pero también es posible que alguna otra civilización quiera, o que nosotros querramos en el futuro usar alguna otra tecnología para intentar una comunicación. Por ejemplo, se ha propuesto que una civilización suficientemente avanzada podría modificar la estructura química de la estrella o de alguna estrella y entonces imprimir en el espectro de la luz de esa estrella algún mensaje con algún tipo de codificación. Y esto funcionaría dado que las estrellas funcionan como grandes amplificadores. ¿Bien? Es decir, hay un universo muy grande de posibilidades, y yo lo que arriesgaría como respuesta es que si uno pretende hacer contacto con otras entidades inteligentes, habría que usar todos los canales disponibles. ¿Bien? Eso respecto a una pregunta. No sé si quieren que avance con otra o... Bueno, otra pregunta era sobre el tema de lo impredecible que no es tan impredecible. Bueno, eso tiene que ver con las teorías de la estadística y la probabilidad. Cuando yo hablo de eso, me refiero a que si uno tiene elementos suficientes para proponer un modelo probabilístico de un determinado fenómeno, entonces uno puede calcular probabilidades para ese fenómeno. Por ejemplo, si yo voy a la parada de colectivo y sé cuál es la distribución de tiempos de espera del colectivo, entonces podría calcular cuál es la probabilidad de que esté más de 5 minutos esperando el colectivo, o menos de 5 minutos, o más de 10 minutos, o cualquier cosa que a mí me interese saber. O sea, alcanza con conocer el modelo teórico, que incluso hay métodos para determinar si el modelo es plausible o no, y bueno, a partir de ese modelo se pueden calcular un montón de cosas. Pero cuando yo digo que lo impredecible tiene cierta estructura de predicción, lo que me refiero es que tiene una capacidad de predicción probabilística. ¿Sí? Es decir, yo no puedo predecir, volviendo al ejemplo del dado, que es más fácil, cuál va a ser el siguiente número que voy a sortear, pero sé que va a salir el 1 con una probabilidad de 1/6, y el 2 también tiene la probabilidad de 1/6, etc. Entonces, en ese sentido, a eso me refería. No sé si esto responde la pregunta, pero bueno, de última hacemos algún intercambio. Bien. José, creo que había algunas que podían... Me parece que hay una que es un poco genérica, digamos, pero que toca en parte la perspectiva del proyecto. Dice, ¿tiene una explicación para el hecho que existan tantos testimonios de avistamientos pero nada de evidencia empírica? ¿Qué podemos decir frente a eso? A ver, esto es lo que yo diría. Puede ser que esos avistamientos, esas observaciones existan, no puedo negar eso, porque lo que no conocemos es la explicación para eso. Lo que yo diría, como Marcelo lo ha mostrado y yo he tratado de decirlo, que el universo es muy grande, es muy grande. Fíjense, Alfa Centauri, que es la estrella más cercana, ahí hay un exoplaneta, está a 4 años luz. Eso significa que si mandáramos un mensaje a la velocidad de la luz, tardaría en llegar 4 años. Hasta que lo descifren, lo entiendan. Tardaría, si fuera inmediatamente, tardaría 4 años en recibir la respuesta. O sea, en el mejor de los casos, sabríamos después de 8 años. Fíjense que todavía no hemos vuelto a la Luna.
ahí se habla de misiones a la Luna, de misiones a Marte, pero de hecho no podemos llegar ni a la Luna ni a Marte, por distintos factores que no vale la pena analizar. A no ser que la tecnología de estos seres extraterrestres inteligentes sea tan avanzada que no nos podemos imaginar, es muy difícil pensar que nos estén visitando, digamos. Yo lo analizo desde el punto de vista de las distancias en el universo, que eso aparece también en el trabajo de Marcelo. A lo mejor habrá otro tipo de explicación, pero no creo que corresponda a naves extraterrestres o seres extraterrestres que nos están visitando, digamos. Esto con respecto a esa pregunta es lo que diría. Después había una pregunta, si recuerdo bien, sobre la capacidad simbólica, la especie simbólica. Sí, exacto. Hay dos. Mirá, una de Gabriel que están vinculadas. Una dice, ¿qué pasa si el intento viene desde el exterior, considerando que pueden tener otras formas de contacto? Y algo parecido, se podría decir que es fundamental que una especie tenga capacidad simbólica para llegar a un punto de evolución avanzado. Creo que son ambas tienen que ver con la cuestión de la comunicación y la capacidad simbólica. La respuesta breve es que no lo sé. Además, yo no soy un antropólogo de formación, pero por lo que he hablado, por lo que he leído, digamos, lo que se supone es que nosotros buscamos establecer contacto o recibir un mensaje de un ser inteligente con capacidad de lenguaje, con capacidad de pensamiento abstracto, con capacidad para componer música, para escribir una obra de literatura. Ese tipo, digamos, nos preguntamos por eso. Hay también toda la vida inteligente de los animales, ¿no? Nosotros también somos animales, de hecho. Pero bueno, sería, digamos, ya encontrar vida en otro planeta, aunque sea de la más primitiva, sería un gran descubrimiento. Si agregamos eso, voy a ser simple para que se entienda lo que quiero decir. Si encontramos un perrito o un monito, todavía un perro que es más, no es tan inteligente tal vez como el mono, sería también un gran descubrimiento. Pero no es lo que nosotros deseamos o buscamos. Entonces, buscamos uno con quien poder conversar. Y eso tiene sus riesgos, porque bueno, se discute mucho si tenemos que revelar nuestra posición en la galaxia o no, porque podría haber otras especies más agresivas. De hecho, hablamos en el paper este que publicamos el año pasado sobre ciencia y teología, de que podría haber civilizaciones más espirituales, más respetuosas de las minorías, de los derechos, y otras civilizaciones, digamos, más agresivas, que depredan el medio ambiente y que pueden depredar otras civilizaciones. Podríamos hacer toda una tipología de películas de ciencia ficción. Pero bueno, eso es lo que diría sobre ese deseo de comunicar y de recibir comunicación. Y suponemos también que otras civilizaciones estarían en la misma situación. José, acá hay una que me parece que mejor, creo que quien mejor lo va a poder responder sos vos. Dice, una pregunta desde la teología y el factor espiritual. La posibilidad de vida inteligente en otros planetas exige a la teología repensar la tradicional teoría cristológica de la encarnación-redención para un diálogo serio entre ciencia y fe. En realidad el que hace la pregunta está en mejores condiciones de responderla que yo. Se conoce. Lo vi ahí, que es Michael Moore, que es profesor de teología, me parece, si no me equivoco, no vi mal. Sí. Yo respondo como un aficionado a la teología y a este tema. O sea, la posibilidad de existencia de vida extraterrestre inteligente, estamos hablando, desafía también la teología. Y de hecho, autores como Karl Rahner hablaron del tema, al menos yo no lo he leído, pero he leído referencias sobre eso, ¿no? Karl Rahner creo que proponía una especie
encarnación múltiple del Hijo de Dios, ¿no? Que va saltando de civilización, de exoplaneta en exoplaneta, no entiendo muy bien. Yo estoy por una explicación más simple, y yo encuentro en la simpleza también elegancia. A ver, cada uno de nosotros es un evento único en la historia del universo. No hay un José Funes, que yo sepa, en el resto del universo. O Marcelo Lara, o César Murúa, o Erika, o Valentina. Cada uno de nosotros es único. Y eso está dado también por el ADN que llevamos, ¿no? Y esta fusión, diría, entre mente y cuerpo, ¿no? Somos únicos, verdaderamente somos únicos. Y de hecho las huellas digitales nos identifican, ¿no? Bueno, Jesús es único también, ¿no? El Hijo de Dios es único. Y a mí me parece que no hay necesidad de multiplicar encarnaciones del Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios ocurre en un lugar y en un tiempo determinado en la historia del universo. Ocurrió hace 3.000 años, perdón, estoy avanzando demasiado, cerca de 2.000 años en Israel. Un lugar bien definido temporal y espacialmente. Eso no quita que todos los seres humanos, eso no estoy citando, digamos, el Concilio Vaticano II, Redentoris Omni de Juan Pablo II, aplicado a los seres humanos, ¿se entiende? Que todos los seres humanos, por la encarnación del Hijo de Dios, estamos unidos a Dios. Entonces, ampliando, si todos los seres humanos que existieron antes y después de Jesucristo y los que existirán, están unidos por la encarnación al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, ¿por qué no a través de Jesús también ser simbólico, que pertenece a la especie Homo sapiens, simbólico? ¿Por qué no, del mismo modo, otros seres inteligentes podrían estar asociados a Dios, ¿no? Son hijos e hijas de Dios, ¿no? Diríamos. Esta es una explicación simple. Quedan otras cosas dando vuelta, como el pecado original y otras que son más complejas de explicar, pero esto sería una explicación breve y tal vez un poco simplista. Gracias, José. Hay otra de Luciano Naola, quien nos pregunta, además también nos pregunta dónde podrá encontrar la conferencia, luego va a estar subida en nuestras redes sociales, lo que presentaban Eric y Valentina ahí, en las redes también va a estar disponible. Pero hay una pregunta que dice, la constelación de satélite de SpaceX dio lugar a muchas especulaciones acerca del fenómeno de los avistamientos. A cuento de esto último, ¿existe algún proyecto de capitales privados, similares al de Elon Musk, que estén desarrollando alguna propuesta en sintonía con esta posibilidad de contacto extraterrestre? Sí, respondo brevemente. Hay alguna iniciativa, Breakthrough, me parece. Vos corregime, Marcelo, si me equivoco. Algún millonario ruso que ha invertido $100 millones en búsqueda de vida inteligente extraterrestre. Estaba Stephen Hawking en ese grupo. Nosotros, como se puede apreciar, no estamos en ese grupo. Y bueno, esperemos, si alguno lo conoce, alguno de estos miembros, díganle una buena palabra sobre nosotros. Quienes estamos acá. Conecto muy breve con esto que acabas de decir, José, porque Ana Díaz nos preguntaba respecto de si la encuesta se podría ampliar a otros públicos y medir también el ingreso del tema en las agendas de investigación de universidades, think tanks, por ejemplo. A ver, originalmente el componente de la encuesta también estaba pensado para hacerse en un universo más amplio, no solamente de estudiantes universitarios, pero en esta primera etapa decidimos circunscribirnos a los ámbitos en los cuales nosotros trabajamos, porque como te comentaba hace un rato, hay otros antecedentes que han hecho investigaciones bastante similares, de encuestas similares, en públicos específicamente universitarios. Entonces, por eso nos interesaba tomar esa vía de comparación con ellos. Y sobre lo que preguntás de si el tema está presente en agendas y demás, hay una pregunta de nuestra encuesta que la anticipamos,
Y nosotros preguntamos si, a los encuestados le preguntamos si creen que deberían destinarse recursos al tema de la búsqueda de vida extraterrestre inteligente. Porque, entre otras cosas, uno de los temas que suele estar en discusión sobre esto es precisamente esto: cuántos recursos se le destinan, si los gobiernos, los estados deberían invertir, o si debería ser una cuestión solamente de privados, o si es que existen otras prioridades, entonces hay que postergarlo. Es un debate que suele darse, entonces hemos efectuado una pregunta en relación a eso, tangencialmente, como para tener también un indicio sobre esto. A ver, no sé si me ayudan. Valentina o Erika a lo mejor pueden Sí, tener a ver, algún comentario, pregunta de las redes. eso, también algo de lo que se ha puesto en redes. No, por ahora no hay ningún comentario. Bien, perfecto. Había una que, porque también ya estamos medio un poco sobre el límite del horario que habíamos establecido, entonces tampoco nos queríamos extender mucho más allá. Pero Emiliano preguntaba si, en caso de establecer contacto con otra civilización, ¿cuáles son las posibilidades? Me parece que esto, como plantea la cuestión de posibilidades, puede ser interesante para Marcelo. ¿Cuáles son las posibilidades de que sean más o menos avanzadas tecnológicamente que nosotros? A ver, no sé, Marcelo, en términos de posibilidades, ¿cómo crees que puede darse eso de la cuestión tecnológica? Sí, bueno, nosotros no lo abordamos mucho a ese tema en nuestro trabajo, pero hay otros autores que sí se preocupan explícitamente de ese tema, y la conclusión a la que arriban es que seguramente, por una cuestión también probabilística, que no me voy a adentrar porque puede ser un poco más complicado, pero seguramente si tenemos contacto con alguna otra civilización, esa otra civilización va a ser muchísimo más avanzada que la nuestra. Hay trabajos publicados sobre este tema y bueno, arriban a esa conclusión. Bien. Bueno, José, no sé si querías hacer un comentario final en relación a eventualmente algunos de Sí, los sí. interrogantes que se plantearon o también ya dar el cierre al evento. Yo les agradezco a todos los que han participado, todos los que son miembros del equipo, a César, a Marcelo, a Erika y a Valentina, que han estado ahí, a Malén, que no se la ve, pero que nos ha ayudado con el webinar Zoom, ahí está. Y bueno, les agradezco que nos hayan ayudado, que nos hayan acompañado. Esto genera muchas preguntas, y la idea más que dar respuesta es generar más preguntas. Al menos, para mí eso es lo divertido de este tema. Pensar y tener nuevas preguntas, que nos ayuden a repensar nuestra realidad de seres humanos, de creyentes, de seres espirituales, de hijas, de hijos de Dios. Entonces, esto para mí es interesante y vale la pena. Yo lo único que les pido a los que han participado, les agradezco la paciencia por los inconvenientes técnicos que han tenido. Creo que algunos no se han podido inscribir porque no les llegó el enlace. Pedimos disculpas, esperemos que puedan ver el video, la grabación de esta conferencia que vamos a subir. A lo mejor no hemos respondido todo lo que podíamos, pero bueno, esta realidad virtual nos limita mucho. Lo que les pido, por favor, es que nos ayuden a difundir este proyecto, esta iniciativa, y que nos ayuden enviando comentarios, preguntas sobre el tema y también sugerencias para mejorar. Muchas gracias y que tengan buenas noches.